Le invito para que me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 45 al 51. San Mateo 24, 45 al 51. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Tome su asiento, por favor. La historia de dos siervos. Este pasaje que acabamos de leer se encuentra en ese capítulo de San Mateo donde Jesús está hablando catológicamente de todo lo referente a su venida, todos los hechos que han de suceder o acontecer con la venida del Señor Jesucristo. Está hablando de señales, está hablando de los últimos tiempos, pero hace una especie de paréntesis para dejar claro cuál debe ser la conducta de todo cristiano, todo siervo y sierva de Dios en esta vida mientras él vive. No es solamente una conducta que se asuma para los últimos tiempos, no, sino que durante toda la vida esta debe ser mi conducta, porque el Señor puede venir en el momento en que yo menos espero, ¿cierto? Porque alguien puede decir, bueno, como los últimos tiempos empiezan en 1 de enero del 2026 y terminan en diciembre del 2028, entonces yo arreglo mi vida estos 2 años. No, la Biblia no dice eso. La Biblia habla de una conducta que las personas debemos tener durante toda la vida, mientras esperamos la venida del Señor. Amén. Entonces, frente a esto, el Señor plantea la parábola de dos siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Pero él empieza haciendo una pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Primero, la pregunta es: ¿a quién es? Algo así como, a ver, ¿dónde está? ¿O quién lo conoce? ¿O quién sabe de él? ¿Alguien lo ha visto? ¿Quién es? Y empieza planteando esa pregunta. Una pregunta que lógicamente nos lleva a una gran reflexión sobre lo que está diciendo. Sobre estas dos características, fiel y prudente. Pero de igual manera, la pregunta implica buscar quién es o dónde está. Dios siempre está buscando siervos. Dios siempre está buscando hombres y mujeres que le sirvan. Y Él siempre hará la misma pregunta: ¿dónde están los que me quieren servir? Amén, hermano. Pero no cualquier clase de siervos, sino
¿qué tipo de siervo está buscando el Señor? Dice siervo fiel y prudente. Y la definición de fiel y prudente son varias. Por ejemplo, responsable y atento, responsable y digno, fiel y sensato, fiel y atento, responsable y cuidadoso, tanto de la casa como de sí mismo. Ese es el tipo de siervo que Dios busca. Un siervo fiel y prudente, un siervo responsable, un siervo cuidadoso, un siervo atento. Dios está buscando esta clase de siervos. Y de igual manera nos deja a nosotros el modelo de los siervos que tenemos que buscar. Dios no quiere siervos irresponsables, que lo que Él les encargue lo dejen tirado y se vayan y lo dejen allí, ¿sí? No, Él quiere siervos fieles que cumplan con la responsabilidad a que Él los ha llamado. Amén. Luego dice la palabra, a ese pone el Señor sobre su casa. A ese pone el Señor sobre su casa. Esos son los siervos y siervas que Dios busca y les da autoridad. O sea, pone sobre. O sea, los pone como autoridad. Porque son dignos de confianza. Y dice que los pone a cargo de su casa. La pregunta es, ¿a cargo de qué nos ha colocado el Señor? ¿A cargo de qué lo ha hecho? ¿Sí? Puede ser en la iglesia, en el ministerio, en un departamento, puede ser en una empresa, en un negocio. A la mayoría de los que estamos aquí adultos nos ha puesto a cargo de una casa, con una familia. ¿A cargo de qué nos ha puesto el Señor? ¿A cargo de qué? Lo cierto es que cuando Dios nos pone a cargo es porque Dios nos está dando autoridad. Nos está dando autoridad, responsabilidad. Pero la idea es que sobre aquello que Dios me pone a cargo, yo tengo que ser fiel y prudente. O sea, tengo que ser responsable, atento, cuidadoso, digno, ¿cierto? O sea que el hombre que fue puesto, por decir algo, a cargo de una familia y se fue y la abandonó, ¿fue fiel y prudente? De ninguna manera. Dios nos pone a cargo, amén, hermano, y nos pone como responsable, como autoridad. Y yo tengo que entender que tengo la autoridad de parte de Dios sobre eso, sobre lo cual Dios me ha puesto a cargo. Tengo la autoridad. Yo tengo la autoridad como padre, usted tiene la autoridad como madre, tengo la autoridad como jefe, tengo la autoridad como pastor, como líder, como director, como coordinador. Yo tengo la autoridad de parte de Dios. Amén, hermano. Pero no es solamente el ejercicio de la autoridad que toman algunos para mandar o para ordenar. Es para hacerlo con fidelidad y con prudencia. Amén. Por eso Dios me da el cargo y me pone a cargo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. ¿Sí? Si nosotros lo tomamos en el tema de la iglesia, está hablando de líderes encargados por parte de Dios para alimentar su casa, pero hacerlo a tiempo.
Ejemplo, uno sabe que normalmente uno desayuna a determinada hora, ¿cierto? Almuerza a determinada hora, come a determinada hora, ¿sí? Entonces el que está encargado sabe cuáles son los tiempos, pero resulta que se le olvidó y apareció como a las 4 con el alimento. O sea, no hubo desayuno, no hubo almuerzo y el alimento a las 4 representa todo. Estamos hablando de alguien que no está atento. Estamos hablando de alguien que no está siendo fiel. Estamos hablando de alguien que no está teniendo cuidado de dar el alimento a tiempo. Amén. Ahora, esto de dar el alimento a tiempo tiene que ver con la responsabilidad que tengo que cumplir en la esfera que me corresponde. Vuelvo y digo, como pastor, como persona de familia, como persona de trabajo, de empresa, de negocio, todo debo hacerlo a tiempo. El esposo debe cumplir como esposo a tiempo. Si el esposo durante toda su vida no tuvo unas palabras de amor, de agradecimiento para su esposa, no tuvo unas palabras de cariño, fue áspero, fue brusco, maltrató con las palabras, pero el día que ella muere viene llorando con un camionado de flores y las tira sobre la tumba, se tira de rodillas y llorando, mi amor, cuánto te amaba, cuánto te quería, tú eres la luz de mi vida, eras lo más grande, lo más maravilloso. La pregunta es, ¿lo está haciendo a tiempo? No lo está haciendo a tiempo. Hay que hacerlo a tiempo. ¿Me está escuchando, hermano? O el que educa a un hijo. ¿Cuántas veces lo ha abrazado? ¿Cuántas veces lo ha besado? ¿Cuántas veces le ha dicho te amo, te quiero? ¿O está esperando el día de una crisis para hacerlo? Sería fuera de tiempo. La Biblia nos llama a hacer las cosas, ¿cuándo? A tiempo. Hoy es el tiempo de amar. Hoy es el tiempo de honrar. Hoy es el tiempo de perdonar. Hoy es el tiempo de hacer. Las cosas hay que hacerlas a tiempo. El Señor está hablando de un siervo que alimente o cumpla su responsabilidad a tiempo, no a la hora que a él le parezca, sino en el tiempo señalado. Es decir, en el tiempo indicado por el Señor, como si Él estuviera presente. Amén, hermano. Él no puede decir, como el Señor está ausente, como el Señor no está aquí, como el Señor tarda en venir, entonces me descuido en mi responsabilidad y en mi obligación. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha provisto de las maneras de alimentar de la mejor forma, por así decirlo. Dios nos ha provisto del amor, de la bondad, de la generosidad, de la misericordia, del perdón. Y es ahora que hay que hacerlo. O uno espera que la criatura esté desnutrida para ir a alimentarla. Y de pronto cuando ya está desnutrida y la va a alimentar, de pronto no le alcance. Y se le muera por la desnutrición. ¿Cierto? Por eso todos los días uno tiene que nutrir con el amor, con la bondad, con la generosidad, con el perdón, todos los días. Amén. Para tener esas relaciones
saludables, nutridas, llenas de vida en el hogar, en la empresa, en el negocio, donde quiera que nos encontremos, o en el espacio donde Dios nos haya colocado. Amén. Ahora, como pastores, a nosotros nos corresponde alimentar a la gente con sana doctrina, con buena palabra. Si un pastor alimenta con herejías, con ocurrencias, con cosas que se le ocurren, esto va a tener un pueblo desnutrido. Y cuando venga el enemigo para engañar, van a ser presas fáciles, porque están mal alimentados. Entonces el Señor nos pone sobre su casa para que demos el alimento a tiempo. Amén, hermano. No es que apenas estamos empezando. Espere unos días que agarre confianza para poderte decir que te amo. No, hágalo ya. Amén. No espere que pase el tiempo. No, es que voy a esperar un mejor ambiente para pedir perdón. No, hágalo ya, porque usted no sabe qué puede pasar. Hágalo ya. Amén. Este es el mejor momento para hacer las cosas. No hay que esperar. Recuerde que ayer ya pasó y mañana no existe. Amén, hermano. O sea que es hoy. Dichoso aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. O sea, feliz ese hombre, esa mujer, que cuando Dios venga lo encuentre cumpliendo esta tarea. La Biblia me dice que mientras Dios viene, yo tengo que cumplir esta tarea encomendada por Él. Que el Señor me encuentre cumpliendo mi deber como padre, como esposo, como pastor, como jefe, como hijo. Cuando Él venga me encuentre cumpliendo con mi deber. Pero no de cualquier manera. Haciéndolo a tiempo y con excelencia. El problema, mis amados hermanos, es que muchos al pasar el tiempo se van descuidando. Y ya quieren hacer las cosas cuando les parece, cuando les queda tiempo. Y van disminuyendo en su responsabilidad. Van disminuyendo en su compromiso. Y ya no nutren ni la familia, ni el ambiente donde están con el alimento que se necesita. Entonces ya no hay tiempo para decir te amo, ya no hay tiempo para pedir perdón, ya no hay tiempo para compartir el amor juntos, ya no hay tiempo. Y nos vamos descuidando. Nos vamos descuidando en atender a nuestros hijos, en hablar con ellos, en brindarles el afecto correcto. Porque usted sabe que hay gente que da comida, pero mala comida. Amén. Uno como padre puede atender a sus hijos y nadie lo puede acusar, pero puede estarlos atendiendo mal. Se trata de hacerlo con excelencia, a tiempo, y no descuidarnos en nuestra tarea. El esposo que se levanta por la mañana y lo primero que hace es que mira a su esposa, le da un beso en la frente o en la mejilla, o le dice buenos días, luego se levanta, toma el desayuno, y luego cuando va a salir de la casa, mira a su esposa, le da un fuerte abrazo, le da un beso, la bendice y se va. Se puede convertir en el esposo que ahora se levanta afanado de la cama, viene corriendo, se arregla acá, listo, entonces ya mira a la esposa, nos vemos el mediodía, chao, hoy tarde. Y empezamos a fallar en lo que Dios nos encargó. Y lo mismo con nuestros hijos. Y lo mismo con los demás. Y en las demás tareas.
Y poco a poco vamos cayendo en esto. Algunos se desentienden y no se preocupan ya si lo hacen bien o lo hacen mal. Dejan de ser esos esposos o esposas o jefes o pastores, en fin, fieles y prudentes. Aquí la historia lo que me dice es que el Señor lo puso sobre su casa y se fue. Y por un tiempo está ausente. ¿Sabe que esta es la prueba verdadera de la fidelidad y de la prudencia? ¿Qué hacemos nosotros por el Señor durante su ausencia? Es fácil hacer las cosas cuando están ahí encima de uno vigilándolo, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Ya hizo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? ¿Cierto? Pero la prueba real es ¿qué hacemos nosotros mientras el Señor viene? Esa es la prueba real de fidelidad para Dios. Cuando el Señor venga, aquel hombre, aquella mujer que Dios encargó, no debe estar hablando acerca de hacer la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces nos pasamos toda la vida hablando de cómo hacer, ¿no? Pero no hacemos. Y la idea es que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. La única manera de gozar de esta bendición, cuando la palabra dice bienaventurado o dichoso o extremadamente feliz, la única manera de gozar de esta bendición es estar haciendo su voluntad permanentemente, con constancia. Es estar obedeciendo a lo que el Señor nos encargó mientras Él viene. Lo que tenemos que hacer con nuestra vida, lo que tenemos que hacer con la familia, lo que tenemos que hacer con los bienes del Señor, lo que tenemos que hacer con la iglesia. Y si partimos antes de que venga el Señor, pues partir obedeciendo al Señor. Muchos han partido de esta vida sirviendo a Dios, arando, sembrando, cultivando, dando la vida para Dios. O sea que el Señor me llame o venga, yo debo estar ocupado en lo que Él me encargó y cumpliendo mi responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? No es solamente estar haciendo, sino haciendo así. Porque a veces las personas tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas. Y está bien hasta cierto punto, porque estamos haciendo. Pero tenemos que hacer es como Dios mandó que hay que hacer. ¿Me está oyendo? Hay que hacer es como Dios mandó que hay que hacer. Y ahí es donde muchos nos equivocamos, porque decimos, bueno, yo estoy cumpliendo con mi deber, como dijo Saúl. Yo hice la voluntad de Dios. Y el profeta le dijo, no, pero es que así no era. Y eso le costó el reino. ¿Sí? Entonces, y la salvación. Entonces, mis amados hermanos, es estar ocupado en lo que Dios nos mandó a hacer, pero haciéndolo como Él dijo que lo hiciéramos. No de otra manera. ¿Sí? Pero yo cumplí con mi tarea de criar a mis hijos. Como la Biblia dice, con disciplina les di vara, les di rejo. Cada vez que se equivocaron los estrellé contra la pared, los tiré al piso, les puse un pie encima, les enseñé quién es el que manda. Entonces yo cumplí. Sí, usted hizo, pero no hizo como Dios mandó. Como Dios dijo que había que hacer. Y ahí ya nos rajamos. Entonces dice la palabra, sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, el que hace las cosas como Dios pide que se hagan, con la responsabilidad, con la prudencia, con excelencia, ¿qué dice la palabra? Dios le da más.
el Señor le da más trabajo, más honra. Dice la Biblia que lo pondrá a administrar todas sus posesiones. Hay personas queriendo hacer más, pero no han sido fieles en lo poco que Dios les ha dado. ¿Cómo se puede aspirar más? La Biblia dice, si fuiste fiel en lo poco, Dios sobre mucho te pondrá. Amén. Pero hay que ser fieles con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si yo quiero que Dios me bendiga de una mejor manera cada día, entonces tengo que ser fiel en lo que Dios me ha entregado. Tengo que administrarlo como Dios me ha dicho que lo administre. Tengo que manejarlo como Dios me ha dicho que lo maneje. Por ejemplo, a veces en la iglesia uno encuentra personas que se molestan un poco. Y a veces dicen, pero ¿por qué siempre a fulano lo tienen en cuenta y le dan y a mí no? Muchas veces la respuesta es esa. Porque muchas veces lo que a uno se le ha encargado no lo está manejando como es. Pero el otro que está allá lo está haciendo bien. Y cada vez que alguien lo haga bien, se le dará más. Es lo que la Biblia está diciendo. Y es lo que el Señor enseña en su palabra. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Cuando uno hace algo para Dios, como dice aquí la palabra, un trabajo de amor, Dios no olvida eso. Dios recompensa, Dios honra. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le da un aplauso al Señor. Entonces, el siervo fiel y prudente es aquel que el Señor pone sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo. Es bienaventurado que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. Pero aparece el siervo malo o malvado. La causa principal que muestra la Biblia de este siervo malvado es que él dice, mi Señor tarda en venir. El tema es que él no sabía cuánto tiempo tardaría. Y sin duda esto es lo que lleva a muchas personas a la maldad. Hay gente que el Señor no cree, hay gente que no cree que el Señor vendrá durante su vida. Y como no creen que el Señor vendrá durante su vida, entonces se relajan. No prestan atención. No hacen las cosas como deberían ser. El que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, es como si dijera, Él todavía se demora. Puedo dejar esto que me encargó el Señor por un tiempo y me voy a dedicar a otras cosas. Y cuando ya Él se acerque, vuelvo y retomo. Entonces descuida su casa, descuida su familia, descuida sus obligaciones, sus responsabilidades, como siervo, como hombre de Dios, como mujer de Dios. Se descuida en todo y aún en su relación con Dios. Porque como Dios se tarda en venir, y aquí el que está advirtiendo sobre esto es el mismo Señor Jesucristo. Él es el que está contando la historia. Él es el que está advirtiendo sobre esta situación. Del que dice, mi Señor tarda en venir. Es un peligro. Usted y yo tenemos que vivir cada día con la expectativa de que el Señor Jesucristo puede venir hoy mismo. Pocos amenes. Algunos como que no lo esperan. Yo debo vivir con la expectativa de que el Señor Jesucristo
puede venir hoy mismo. Por eso la palabra dice, vendrá el Señor de este siervo a la hora que éste no espera. Si yo vivo con esa expectativa, yo me ocuparía todo el tiempo de lo que me encargó el Señor, con mucha fidelidad y con mucha responsabilidad. Empezaría el día de hoy haciéndolo, porque estoy pensando, el Señor puede venir hoy mismo, y como puede venir hoy mismo, que me encuentre haciendo lo que Él me mandó a hacer. Amén, hermanos. Una de las mentiras más peligrosas que usa Satanás es que no hay prisa. Y a mí me preocupa cuando escucho siervos de Dios hablar así. Me preocupa cuando hay personas que como que quieren detener o parar tanto ellos mismos como a otros. Ese engaño de Satanás es, no hay prisa. Tranquilo, no se afane, cójala suave, déjelo para mañana. Mañana lo puede hacer, no se preocupe. ¿Sí? Déjeme decirle algo, lo de Dios es urgente. Lo de Dios es urgente. Hay urgencia. Escúcheme. Hay urgencia en la tarea que nos encargó el Señor. Escuche, la Biblia no dice, mañana es el día de salvación. La Escritura dice, hoy es el día de salvación. O sea, sí hay prisa. ¿Qué está diciendo la Biblia? No lo deje para mañana, es hoy. Así habla la palabra de Dios. O sea que no está bien en decir Jesús no vendrá hoy ni en varios años. Porque de pronto, escúcheme, me puede sorprender. Yo soy maestro, yo soy teólogo, yo estudio la Biblia. Y yo estudio diversas posiciones o escuelas que hablan de la venida del Señor. Que dicen que primero tienen que ocurrir estas señales. La higuera, el templo y tantas otras señales. ¿Sí? Pero eso se llama escatología o eventos futuros, donde los que hablan de esto no tienen plena certeza que sea así. Es futuro. Y pudiera ser, mi amado hermano, que yo esté pensando que Él se va a demorar mucho porque no se ha cumplido esta señal y la otra, y llegó el Señor. Pero Señor, pero usted llegó antes de las señales. Las señales, y el Señor nos diga, es que ustedes lo interpretaron así, pero así no era. La Biblia me llama a mí a vivir cada día con la expectativa que hoy mismo puede venir el Señor. Y yo debo estar preparado para el regreso de Jesucristo. Él puede venir en el momento y en la hora que yo no estoy esperando. Alguien puede decir, como parece que todavía se demora un poquito, entonces yo tengo tiempo para arreglar algunas cosas, de aquí a un año, de aquí a 3 meses. No, hágalo hoy, es urgente. Porque hoy puede venir el Señor. Hoy puede ocurrir lo que dice la Biblia, el uno será tomado y el otro será dejado. Hoy puede ocurrir que alguien durmiendo en su cama se voltee y estire el brazo y ¿dónde está?
¿Qué se hizo? Entonces, como la niña que estaba en la iglesia y escuchó todo este mensaje, una jovencita, y ella dormía con su mamá, y la impresionó la enseñanza muchísimo. Y como en la madrugada la niña se despertó, y cuando se despierta, nada a la derecha, nada a la izquierda. Y se quedó como pensativa. Y se paró rápido. Y corrió por la casa, por las habitaciones. Fue al patio de la casa, por los baños, por la cocina. Buscó a su mamá por todos lados. Su mamá no estaba en ninguna parte. Y entonces la niña empezó a llorar terriblemente, a llorar, a llorar, a llorar. Porque la niña dijo, vino el Señor, mi mamá se fue, yo me quedé. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y empezó a correr por la casa llorando, llorando. Cuando vio la puerta abierta y salió llorando. Y la mamá estaba afuera. Una vecina había venido en la madrugada a pedirle ayuda urgente. Y la mamá había salido, abierto la puerta a atender a la vecina. Y la niña desconsolada descansó. Pero puede ser lo contrario, que la niña haya salido y la mamá ya no está. ¿Qué fue? Entonces, mis amados, el Señor puede venir en el momento que menos esperamos. Es lo que Jesús está diciendo. Ustedes tienen que vivir una vida esperándome todo el tiempo para que su conducta no cambie. Tienen que mantenerse fieles y prudentes cada día como si ese día viniera el Señor. Pero el día que digan, hoy no vino el Señor, ya no voy a ser fiel y prudente, entonces puede venir el Señor. Y no lo encontró haciendo lo que Él le mandó a hacer. Y dice la palabra, comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. El siervo malvado que no estaba preparado para el regreso de su Señor, pecó al menos de 3 maneras. Uno, no fue responsable con la tarea que el Señor le dejó. No fue responsable por su vida, por su familia, por la iglesia, por el departamento, por el grupo bíblico, por el negocio, por la empresa. No fue responsable. 2, peleó con sus compañeros de servicio y los maltrató. O sea, a aquellos que tenía que alimentar los maltrató. Maltrató a la esposa, maltrató a los hijos, maltrató a los obreros, maltrató a la iglesia, maltrató a los siervos, o sea, maltrató a todo el mundo. Al que tenía que alimentar, lo trató con rabia, con rencor, con contienda, con pelea, con chisme, con humor, en fin. Todo lo que tiene que ver con maltratar a alguien. Y en tercer lugar, se entregó a los asuntos del mundo en lugar de servir a su Señor. A mí me preocupa mucho la manera como nosotros como creyentes vemos el tema de la prosperidad y del servicio, del éxito, de los logros. Yo estoy de acuerdo en que cada persona tiene que progresar. Yo estoy de acuerdo en que las personas ojalá alcancen el éxito, la prosperidad. Pero escuche, pero todo lo que me aleje de Dios no es ni prosperidad ni éxito. Por mucho dinero que la persona alcance, por muchos títulos, por muchos honores, por muchos grados profesionales, pero si al final eso me alejó de Dios, fue lo peor que me pudo ocurrir en esta vida. Yo sí creo que Dios me prospera y me bendice sin que yo me aleje de Él. Pero esa es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que si Dios me da una bendición de cualquier tipo, yo me mantenga fiel y prudente. Pero si al darme Dios una bendición yo me distancio y me alejo, entonces no cumplí mi responsabilidad.
Amén, hermano. Y esta preparación constante, esta actitud constante en la que yo debo vivir todos los días es un desafío para nosotros el día de hoy. Porque se puede decir que hay muchos cristianos pecando de esas tres maneras que dijimos. Muchos cristianos que abandonaron su responsabilidad. Muchos cristianos que lejos de tener buenas relaciones con los demás consiervos se la llevan bien mal. Y muchos cristianos distraídos con los temas seculares del mundo y alejados de su comunión y servicio con el Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo. Y aquí es donde deberíamos estar profundamente impresionados con la urgencia del llamado de Jesús, porque es fuerte. Lo que Jesús está diciendo, ojalá le pusieran atención a esto. Esa persona que no espera que su Señor llegue, se va a encontrar que en el día que él menos piense, el Señor llegó. Muchas personas se engañan solas, creyendo que la demora del Señor les da licencia para continuar equivocándose como lo hacen. Y eso les puede llevar a un destino trágico. Por eso hay que tener cuidado con la palabra mañana. Se usa el tema procrastinar. Todo aquel que deja para mañana. El diablo ha convencido a muchos de que Dios no existe. A otros los ha convencido de que no es necesario obedecer al evangelio. A otros los ha convencido de que no hay infierno. Pero a muchos se los ha ganado con la creencia de que no hay urgencia, que todavía hay mucho tiempo y que usted puede obedecer un día de estos. Que un día de estos nos vamos a preocupar por lo que tenemos que preocuparnos. Un día de estos tranquilo que un día de estos tranquilo que un día de estos, ¿sí? Eso es un engaño de Satanás. Él viene en el momento que no esperamos. Y dice la palabra que este siervo sufrirá las consecuencias. Será castigado duramente. Esto expresa el enojo del Señor. Y a mí lo que me llamó la atención cuando usa esta expresión y lo castigará duramente, es que mirando algunos términos originales, el texto o la expresión que aparece es lo partirá en dos o lo cortará en dos, que significaba literalmente que la persona iba a ser azotada con látigos sin piedad, porque era una persona malvada. Y de igual manera dice que será tratado como un hipócrita más, o sea, como una persona infiel, mentirosa, irresponsable y que no fue sincera con su Señor, condenada con los peores pecadores. Cuando usted lee Apocalipsis, la lista de los que van al lago de fuego empieza con los hipócritas y luego menciona el resto de ahí en adelante. A eso se está refiriendo. El siervo fiel y prudente fue recompensado, pero también lo fue el siervo malvado. Fue recompensado por su maldad. Y quiero terminar analizando esto. Analicemos que la historia habla de siervos de Dios, no de incrédulos. La historia no dice un siervo fiel y prudente y un impío. La historia habla de dos siervos.
O sea que esta palabra, ¿para quién es? Para hijos de Dios, para siervos de Dios. También observemos que no hay tres siervos. No está el siervo fiel y prudente, está el siervo fiel y prudente, está el siervo malo, pero no hay un siervo en el medio. O sea, no hay un siervo medio fiel y medio prudente, medio malo o medio bueno. No hay un siervo que haya hecho las cosas a medias. Aquí no aparece el siervo del medio, ni el siervo medias tintas. Porque para el Señor se es fiel o se es infiel. Se es constante o se es inconstante. Acuérdese que cuando Saúl obedeció, él obedeció, pero no por completo. Para Dios eso era desobediencia, porque se obedece o se desobedece. En otras palabras, el Señor quiere siervos de una sola pieza, fieles y prudentes, firmes y constantes. También analicemos esto. Los dos siervos de Dios seguramente empezaron siendo fieles y prudentes. Pero ¿cuándo fue que uno de ellos cambió? En la parábola de los talentos dice que también le repartió a todos los siervos talentos. Al final la mayoría eran siervos buenos, fieles, pero uno terminó siendo malo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento se volvió así? Seguramente los dos empezaron siendo fieles y prudentes. ¿En qué momento pasó esto? El día en que dijeron, hoy no tengo mucho tiempo para orar, me tocó ir. Hoy no tengo mucho tiempo para leer la Biblia, estoy apurado. Tengo tanto trabajo que hoy no puedo ir al culto, Dios lo entenderá, el pastor también. Tenía una tarea que hacer que me encargaron, pero lamentablemente no puedo cumplirla por esto o esto. Y de a poco fue dejando de orar, cada día un poco menos. Fue dejando de leer la Biblia cada día un poco menos. Fue dejando de servir cada día un poco menos. Fue dejando de reunirse con el Señor en la iglesia de manera personal cada día un poco menos. Cada día fue aceptando un poquito de pensamientos equivocados en la cabeza. Cada día un poquito más, otro día un poquito más, otro día un poquito más. Y alguien que en algún momento fue fiel y prudente, al pasar el tiempo se convirtió en un siervo malvado o negligente, como dice la Biblia. Aquí no se trata de decir quién es fiel y prudente y quién es malvado. Porque todos corremos el peligro de volvernos como el segundo. Aquí lo que se trata de decir es que lo que nos mantiene como siervos fieles y prudentes es que perseveremos en esa conducta hasta que Él venga. El día que nos empezamos a descuidar, empezamos a caminar hacia el otro lado. Yo me acuerdo, para terminar, que se de pie, por favor. Yo recuerdo que hubo una época donde los cristianos fuimos formados en la pasión, en el fuego de la oración, del ayuno,
de la vigilia, de la evangelización. Recuerdo en esa época donde grupos grandes de la iglesia iban por las calles evangelizando. Grupos grandes llegaban a la iglesia a orar y ayunar. Recuerdo a las vigilias hasta el otro día, por la mañana, hasta que el sol salía al otro día. Yo recuerdo esos tiempos donde como creyente nos formamos de esa manera. No necesariamente necesitábamos ser pastores o líderes. Uno veía a las hermanitas cantando, adorando, ayunando. Uno veía a hombres consagrados con sus trabajos seculares, pero consagrados al Señor, postrados en oración, clamando, gimiéndole a Dios. Aquellos que llamaban evangélicos de hueso colorado, que no lo ocultaban en ninguna parte, sino que al contrario. Yo recuerdo uno que era médico, mi esposa y yo lo recordamos, que cuando íbamos a la ciudad donde él estaba visitando, íbamos por la calle, él podía estar allá una cuadra, la gente pasando por la cuadra. Y él inmediatamente, apenas nos veía, salía y se paraba en la mitad de la cuadra y gritaba: ¡Santo! ¡Dios lo bendiga! Sin pena, sin ruborizarse, sin vergüenza. Un médico, un profesional extraordinario, jefe de una clínica. Así era. Pero al pasar el tiempo hemos ido disminuyendo. Hoy ya los cristianos se preocupan mucho por los afanes de esta vida. Se preocupan mucho por tener cosas. Y yo siempre digo esto y no lo digo con jactancia, pero cuando yo hablo de vivir por fe, hablo con autoridad. Con mi esposa sabemos lo que es vivir por fe. Sabemos lo que es no tener dinero sólido, pero ver la manifestación de Dios todo el tiempo. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Es la época donde yo digo que nunca le saqué cuentas al Señor. Porque si le sacaba cuentas no me alcanzaba. Entonces prefería no sacar cuentas y ver todos los días el milagro. Cómo uno a través de la oración, de la búsqueda de Dios, puede experimentar la experiencia de un Dios real, que me encargó una tarea y que viene pronto. Y que la mejor manera de esperarlo es manteniéndome fiel y prudente frente a la responsabilidad que Él me encargó. Amén, muy buena palabra, pero es que yo me he descuidado en esto y esto y esto. ¿Qué hago? Arréglelo hoy. Es urgente. No deje para mañana. Hágalo hoy. Amén. Amén. Pastor, pero es que ella ya se murió, ¿cómo lo arreglo? Pues se arrodilla y le pide perdón a Dios y se pone en paz con Dios.